Puede tomar su lugar. Vaya acercándose a Génesis capítulo 15, por favor. Génesis 15. Seguimos pensando o meditando en Abraham, el patriarca de la fe, el fundador de Israel, o el hombre al que Dios colocó como el fundamento de la nación de Israel. Y vamos a considerar el capítulo completo y vamos a aprender del capítulo completo lo que el capítulo nos menciona aquí, lo que el capítulo nos enseña aquí. Y prácticamente hay 3 eventos que podemos destacar del capítulo. Primero es que Abraham tiene una visión y cuando tiene esa visión le pide a Dios que confirme nuevamente el pacto que le ha dado, que Dios ha hecho con él. Segundo, vamos a ver que el pacto se confirma mediante el sacrificio de animales. Y tercero, vamos a encontrar que Dios está mostrándole a Abraham que la nación va a entrar en un cautiverio en Israel y que Dios va a librar de ese cautiverio a la nación. Observe cómo es que eso que está Dios mostrándole a Abraham va a pasar muchos años después, muchísimos años después. Entonces vayan conmigo a Génesis 15, verso 1 al 6. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión y diciendo, no temas, Abraham, yo soy escudo para ti. Tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás? Puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Dijo además Abraham, no me has dado descendencia y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. El Señor lo llevó fuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió, así será tu descendencia. Verso 6. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. O como tradicionalmente la versión 60 dice, Abraham creyó al Señor y eso le fue contado por justicia. Bueno, hemos mencionado a lo largo de nuestro estudio en Génesis, que Génesis es el libro de los inicios o el libro de los principios, y eso es lo que hace tan importante a Génesis, eso es lo que hace tan importante a este libro, porque básicamente es fundamental para reconocer la revelación progresiva de Dios. Es importante que entendamos el contenido de Génesis, porque este es el fundamento del resto de las escrituras. Y a medida que la revelación de Dios se viene desarrollando a lo largo de las escrituras, nosotros realmente aprendemos algo de Dios, aprendemos algo del hombre y aprendemos acerca de cómo Dios se relaciona con el hombre. La Biblia es esto. Primero, la Biblia me enseña quién es Dios. A la par, la Biblia me revela quién es el hombre. Y luego cuando yo entiendo más o menos, no totalmente, pero voy entendiendo quién es Dios, voy entendiendo quién es el hombre, entonces la Biblia me muestra cómo Dios se relaciona con el hombre a través de una persona. Esa persona claramente no es Abraham, esa persona claramente es Dios. Es Dios a través de Jesucristo lo que alcanza o lo que logra que nosotros podamos entrar o tener una relación precisa con Dios. Observe lo que el verso 12 dice. No he llegado a la lectura de ahí, pero observe lo que el verso 12 dice. A la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham. El terror de una gran oscuridad cayó sobre él. El terror de una gran oscuridad
cayó sobre él. Usted recordará el capítulo 14, lo que fue el tema de nuestra semana pasada, donde Abraham está saliendo al rescate de Lot, su sobrino, va al rescate de él y hay 4 reyes poderosos que han tomado a Lot y lo han llevado cautivo, al igual que han tomado a otros moradores de Sodoma y de Gomorra y sus posesiones. Y Abraham sale con un equipo de hombres de su casa, no son militares profesionales, no es una milicia adiestrada, simplemente es gente que entiende la importancia que tiene la familia. Y entonces Abraham sale a pelear por causa de que su sobrino Lot ha sido tomado cautivo. Y lo que quiero destacar ahí es que el capítulo 14 se centra en las acciones de Abraham, lo que Abraham hizo para rescatar a Lot. Pero lo que yo encuentro en el capítulo 15 no tiene que ver con las acciones de Abraham, tiene que ver con las emociones de Abraham. Las emociones. Observa lo que el verso que mencioné dice: el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Una gran oscuridad cayó sobre él. Bueno, esos son emociones. El horror o el terror de esa gran oscuridad cayendo sobre él nos hace ver o nos coloca en la posición de que las personas que tenemos fe también tenemos sentimientos. Y los sentimientos no deben de ser desacreditados o ignorados. Una persona de fe es una persona que tiene emociones y que tiene sentimientos. A veces esas emociones están arriba, a veces estas emociones están abajo. ¿No es así? A veces mi sentimiento está en el lugar donde yo sé que Dios quiere que esté, pero a veces mi sentimiento no está en ese lugar donde Dios quiere que esté. Si yo tomo literalmente la expresión del verso 12, la realidad es que todos nosotros hemos pasado por una noche oscura de nuestra alma, antes y después de Cristo. Estar en Cristo no nos libra de que nuestra alma sea afligida. Estar en Cristo no nos libra de que nuestra alma sea abatida. Estar en Cristo no nos libra de que nuestra alma entre en desaliento, entre en algunos momentos de tensión o de aflicción. Y nosotros tenemos que cuidar esto claramente, porque hay varias cosas por las cuales Abraham podría sentirse así. Hay varias cosas. Una es que yo creo que Abraham, cuando ha visto la dimensión de lo que el Señor le ha dado, la dimensión es que el Señor le permite tener victoria sobre 4 reyes que son poderosos. Abraham ya no está en la batalla del capítulo 14. Abraham está en el reposo de la noche. Y en el reposo de la noche, Abraham comienza a pensar lo que Dios le ha permitido hacer en los últimos momentos de la vida. Y resulta que Abraham, no siendo un político, no siendo un gobernante, no siendo un soldado, le comienza a caer el 20 de que acaba de derrotar a 4 reyes poderosos. Y posiblemente lo que el pasaje está tratando de indicarnos es que el agobio del alma en Abraham es pensar: ¿y si estos reyes se quieren vengar? ¿Y si estos reyes se recuperan y ahora no solamente van a venir por Lot, sino que yo también voy a ir en el combo porque yo libré a mi sobrino Lot de esa conquista? Entonces Abraham está en una noche oscura en su alma porque posiblemente está entrando en temor. Él puede entrar en duda, no en dudar de Dios, no en no considerar lo que Dios ha hecho, pero en saber, bueno, Dios ya me permitió esto, lo que yo no puedo saber es si estos hombres no van a tomar represalias contra mí. Uno de los puritanos, Thomas Godwin, dijo lo siguiente: quien verdaderamente teme a Dios y le obedece, puede estar en una condición de oscuridad y no tener luz,
Y él puede caminar muchos días y años en esa condición, pero nunca sin Dios. En otras palabras, mi alma puede verse afligida, mi alma puede verse lastimada, mi alma puede estar en un estire y afloje donde yo siento o donde yo pienso que mi alma está más abajo que arriba. Sí, pero Dios sigue siendo Dios. ¿No es así? Dios sigue siendo Dios. El que yo me sienta de una forma, el que yo crea que estoy en una condición, no significa que Dios ha dejado de ser Dios. Así que yo quisiera considerar tres cosas o que observes tres cosas que pueden preocupar a Abraham en este pasaje. Hay tres cosas que yo pienso que Abraham en esa noche oscura pensó, y yo pienso que son tres cosas en las que nosotros seguimos pensando en algún momento de nuestra vida. Lo primero es claramente el verso 1, que Abraham está pensando en su propia seguridad. Todos nosotros pensamos en nuestra propia seguridad. ¿Cómo sé que piensas en tu propia seguridad? Bueno, porque ahorita cuando saliste de tu casa le pusiste llave a la puerta. No quieres que nadie entre y te robe. Si tienes un Porsche, le pusiste candado. Si eres más sofisticado, tienes cámaras afuera de tu casa y tú en cualquier momento puedes a través de tu celular ver qué es lo que está pasando fuera de tu casa. ¿Por qué? Porque todos estamos pensando en nuestra seguridad. Por eso tienes un seguro para tu carro, por eso posiblemente tienes un seguro de vida o tienes un seguro médico o tienes, no sé, ¿lo ven? Pero pensamos en nuestra seguridad de alguna manera, de alguna forma. Abraham está pensando en su propia seguridad. Hermanos, es válido. No es, no es que no tengamos fe, pero es válido que pensemos en nuestra seguridad. Lo segundo es que Abraham está pensando en su descendencia. Del verso 2 al 6, usted va a entender o va a considerar que lo que Abraham está pensando allí es que no tiene un heredero y está pensando en el hijo del mayordomo como el posible heredero de todos sus bienes. Así que él está pensando en su heredero. Bueno, nosotros en algún momento de nuestras vidas pensamos en temas como, ¿voy a tener hijos? Y luego cuando los hijos tienen, voy a tener para la leche, voy a tener para los pañales, voy a tener para mandarlo a la escuela o al colegio, y voy a tener para pagar su universidad. Y luego seguimos. Pensamos que ese tema se va a acabar, pero ese tema realmente se prolonga. Piensas en tus hijos. Piensas en tus hijos. A veces pensamos en demasía. Yo recuerdo cuando me casé el 2004, había una hermana aquí en la congregación, ya no está con nosotros, y voy a contar la historia porque digo ya no está con nosotros, pero esa hermana cada domingo desde que nosotros llegamos de la luna de miel nos hacía la misma pregunta, ¿ya están embarazados? ¿Cuándo van a tener hijos? ¿Y cuándo van a tener hijos? ¿Y cuándo van a tener hijos? Bueno, Dios no quiso darnos hijos los primeros 3 años, así que pasó el 2004, el 2005, el 2006 y la pregunta seguía cada vez que nos veía. El 10 de mayo del 2007, mi esposa y yo estábamos en una habitación de un hospital orando por esta mujer. Esa fue la última vez que la vimos porque el 11 de mayo del 2007 a las 6 de la mañana nos avisaron que había fallecido en la noche. Así que el 11 de mayo comenzó la faena de un funeral. Comenzamos a prepararnos para esa tarde estar en la funeraria, en algún momento de esa noche predicar en la funeraria, después ir a cenar. Y nada más déjame termino la historia. Mi esposa se estaba sintiendo mal en el día. Alguien nos dijo, ¿por qué no pasas a la farmacia y compras una prueba de embarazo? Bingo, el día que esta hermana, que nos preguntaba siempre por el hijo y la hija, el día que esa hermana murió, ese día nos enteramos que estaba embarazada. Pensamos en el tema de los hijos y a veces, aunque tú no pienses, otros están pensando en tus hijos, aunque ellos no paguen nada, pero están pensando en tus hijos como si fueran suyos. Bueno, Abraham está pensando en esto porque es algo que preocupa su alma.
Y tercero, hay un tercer tema que el pasaje me permite entender que Abraham está pensando y le está preocupando. La tierra que Dios le ha prometido. Porque observe, ¿no? Lo saca de Ur de los Caldeos, le dice, te voy a llevar a la tierra, a una tierra que fluye leche y miel, a una tierra abundante, pero Dios no le dice en qué parte del mapa está esa tierra. Y ahora lo trae dando vueltas y vueltas como peregrino y extranjero. Y Abraham es válido que se preocupe por una tierra. Como tú y yo nos podemos preocupar en algún momento de la vida por una tierra, por una casa, por un lugar donde vivir, por un árbol donde cobijarnos. Por primera vez en la revelación de Dios en el Génesis, Dios se revela en este pasaje como un Salvador. Esta mención de Dios que hay en este pasaje como el Salvador es la primera vez que Dios se revela en el libro de Génesis y en toda la Biblia como un Salvador. Observe que Moisés utiliza las palabras escudo, recompensa grandísima. Por lo tanto, Dios está mostrando a Abraham como el Salvador que él necesita. En los evangelios, con la llegada del Mesías, con la llegada de Cristo a la tierra, en los evangelios encontramos que cuando el ángel anuncia la venida de Jesús, habla de la venida de un Salvador. Habla de que llegaría alguien que iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Así que realmente en este recordatorio del libro de Génesis hay un llamado a nosotros mismos a confiar en el Hijo de Dios como nuestro Salvador, tal y como Abraham confió en Dios como su Salvador. Realmente hay muy poca diferencia entre lo que el Antiguo y el Nuevo Testamento dice, excepto que Abraham no sabía el nombre de este Salvador. Nosotros sabemos que su nombre es Jesús, que nació de un pesebre y que murió en una cruz. Pero Abraham sabía lo básico que un pecador necesita saber para tener salvación. Dios era su Salvador. Eso es lo básico, ¿no? Eso es lo que un pecador necesita saber para poder venir a salvación delante de Dios, que Cristo es ese Salvador, que nosotros somos grandes pecadores y que Dios nos ha dado un gran Salvador en la persona de su amado Hijo Jesús. Así que desde la caída, desde Génesis 3, el hombre no ha podido negar que tiene ese gran problema llamado pecado, que es un pecador y que necesita un gran Salvador. Pero aún a sabiendas de eso, define incorrectamente el problema y busca la salvación en sí mismo o en algún Dios falso o en algún lugar equivocado y no en el único que es capaz de salvarle. Ahora piensen en eso que ya dije, de que el hombre realmente tiene emociones, tiene una mente, tiene una voluntad. La realidad es que muchos cristianos ortodoxos son propensos a enfatizar la mente y la voluntad y disminuir las emociones. Esto es un grave error, porque puede llevar a personas a tener una vida desequilibrada. Quiero recordarte que de acuerdo a Génesis estamos hechos o fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, y eso incluye nuestras emociones. Si bien es cierto que no es bueno confiar en nuestras emociones, porque nuestras emociones son engañosas. ¿Cuántas veces a usted alguien le ha dicho, es que yo sentí hacer esto? Y cuando esa persona le dice, yo sentí hacer esto, usted sabe que está cometiendo un error. ¿Le han dicho alguna vez esto? Alguien queriéndose justificar de lo que acaba de hacer y que ha tenido un mal resultado, ¿le ha dicho alguna vez, es que yo sentí que eso era lo mejor? A mí me lo han dicho un montón de veces. Yo mismo lo he experimentado, yo mismo he estado en esa parte
que cuando he sentido hacer algo y no le he preguntado a mi cerebro si eso era lo más cuerdo para hacer y lo he hecho, después me he encontrado con malos resultados. Bueno, el profeta lo define de una manera muy clara cuando dice, engañoso es nuestro corazón más que todas las cosas. No te puedes confiar. Entonces, cuando yo siento hacer algo, cuando yo siento que mis emociones están marcando para el norte o para el sur, yo tengo que detenerme un poco y poner en cordura o poner en acción mi mente, mis pensamientos con mis sentimientos. Y tengo que buscar la manera cómo equiparar eso para no cometer errores. Entonces, el consejo de las escrituras es claro. No es que nos negamos a las emociones, pero claramente es que no nos podemos dejar dominar por nuestras emociones y pasar por alto nuestra mente. No puedes dejar que tus emociones salgan de control. No lo puedes hacer. Pero también es imprudente negar y suprimir sus emociones y simplemente convertirnos en un robot religioso. Abraham está en esa noche oscura de su vida, de su alma, y él tiene que responder algunas dudas o algunas incertidumbres de su alma. Así que ciertamente nosotros estamos en esa disyuntiva muchas veces entre escuchar nuestros sentimientos y ser honestos acerca de ellos. Pero cuando una persona asume la responsabilidad de sus sentimientos, esa persona realmente está asumiendo la responsabilidad de su mundo. Observa cuando le llamas la atención a un niño pequeño. Observa cómo evade su responsabilidad mirando para otro lado, trayendo otro tema a la mesa, hablando no sé qué idioma, divagando, contándote historias. ¿Por qué? Porque está evadiendo su responsabilidad. Y una persona que evade su responsabilidad es una persona que no está aceptando que realmente ha venido tomando decisiones que posiblemente no saben ni por dónde van. Ahora observa el caso de Abraham. Verso 1. Claramente, la frase de que vino palabra del Señor es importante en las Escrituras. Esa expresión se va a repetir por todo el Antiguo Testamento. Vino palabra del Señor a tal profeta, vino palabra del Señor a tal juez. Bueno, pero esta es la primera vez que Génesis está diciendo que vino palabra del Señor a alguien. Esa expresión se va a usar más de 100 veces en el Antiguo Testamento. Y cuando vino palabra del Señor a la vida de Abraham, lo que va a requerir es fe. Y la fe en las Escrituras, queridos hermanos, no es algo de los sentimientos. La fe en las Escrituras es objetiva, no subjetiva. Si fuera subjetiva, tuviera que ver con las emociones, pero es objetiva porque demanda que tú creas algo. En el caso particular de Abraham, la demanda de Dios es, cree que yo soy un salvador. En el caso particular de un pecador, cuando le anunciamos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no solamente le damos información, sino que hacemos una demanda o hacemos una proclamación. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Lo ves? Es una demanda de fe. Así que cuando entendemos que la palabra del Señor vino a Abraham, realmente lo que Dios está diciendo es que Abraham necesitaba creer, y creer no es de los sentimientos, creer es de la mente. Lo vuelvo a decir, porque si yo estoy arriba, es fácil creer en Dios, pero si yo estoy abajo, Dios sigue siendo Dios, aunque yo no sienta que Él es Dios. Entonces no es de mi sentimiento, es de mi pensamiento. Observen que Dios, cuando habla a este hombre, lo llama por su nombre. Esto parece algo increíble, pero este es el Dios que nombra y numera a todas las estrellas del universo. Y ahora también puede llamar a Abraham por su nombre y puede preocuparse de sus necesidades. A mí me impresiona un salmo
el 147, cuando declara el salmista esto acerca de Dios. Salmo 147, verso 3. Sana a los quebrantados de corazón y venda a los heridos. Cuenta el número de las estrellas y a todas ellas les pone nombre. Ese Dios que puede llamar a todas las estrellas por un nombre específico, ahora viene y le habla a Abraham por su nombre específico y le dice a Abraham, créeme. No solamente es la primera vez que la expresión, que la palabra del Señor vino, está por primera vez en Génesis, sino también aquí tenemos la primera vez que Dios dice en las Escrituras, no temas. No temas. Esa expresión de no temer es una expresión que se va a repetir una y otra vez a lo largo de todas las Escrituras. Dios le va a decir a Abraham, no temas. Dios le va a decir a Isaac, no temas. Dios le va a decir a Jacob, no temas. Dios le va a decir a la nación de Israel, no temas. Dios le va a decir a otros hombres, no temas. Dios le va a decir a su iglesia, no temas, manada pequeña. A vosotros os ha sido dado el reino. Dios va a decir, no temas, no temas, no temas. Pero esta es la primera vez que dijo, no temas. Bueno, a los que les gusta sacar cuentas o a los que les gusta hacer estadísticas con la Biblia, dicen que en las Escrituras hay un no temas para cada día del año. Eso a mí no me consta porque yo nunca he hecho el ejercicio. Es decir, yo nunca he tomado lápiz y pluma para irme verificando que realmente hay 350 y no temas en las Escrituras. Algunos están directamente, hay algunos que son explícitos, hay otros que están implícitos en la palabra. Pero sí es una expresión que es sumamente repetida a lo largo de las Escrituras. Así que el remedio de Dios para el temor de Abraham, el remedio de Dios para el tema de la seguridad a la que Abraham pudiera estarse refiriendo o que estuviera aquí como una preocupación, el remedio de Dios es esto. Yo soy tu escudo y tu gran recompensa. Génesis 15:1. El yo soy, nuevamente, es una expresión usada por Dios a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y eso nos recuerda, yo creo que algo maravilloso. Cuando estamos delante de Dios y podemos ver que Él declara yo soy, eso me recuerda que yo también puedo usar la frase para decir yo no soy. Él pudiera decir yo soy santo, yo tendría que decir yo no soy santo. Él pudiera decir yo soy todo verdadero, yo pudiera decir yo soy todo mentiroso. Él pudiera decir yo soy todo justo y yo pudiera decir yo no soy justo. ¿Lo ven? Ese yo soy del Señor, ese yo soy de Dios nos recuerda su santidad, nos recuerda su gran poder, nos recuerda su gran virtud en todas las áreas de nuestras vidas, pero también nos recuerda dónde tú y yo estamos. Así que nuevamente Dios va a estar delante de Abraham para recordarle su promesa de que su linaje va a ser bendecido. Bueno, preguntémonos algunas cosas. ¿Titubeó Abraham en su fe aquí cuando Dios le señaló o cuando él le dijo a Dios que todavía no tenía descendientes? ¿Qué hay cuando Abraham ofreció la sugerencia útil de que tal vez uno de los hijos de sus sirvientes podría tener un hijo que llevara adelante el nombre de la familia y fuera el heredero de todas las promesas? Bueno, vuelvo a decir lo que ya he dicho en el caso de Abraham. Aunque Abraham fue el padre de la fe, aunque Abraham fue el pionero de la fe en la estela de grandes héroes de la fe que tenemos en las Escrituras, tenemos que reconocer que incluso si Abraham
titubeó por un momento, aún recibió la corrección de Dios. Cuando el Señor rechazó de plano la sugerencia de Abraham y exigió fe de parte de Abraham. Él le dice, no, Abraham, este es tu plan, que uno de los hijos de tus siervos sea tu heredero, pero ese no es mi plan. Entonces, hermanos, necesitamos entender que nuestra fe no es perfecta. Esto no es una excusa, esto no es una licencia para no tener fe, pero tu fe y mi fe en algún momento de la oscuridad de la noche puede titubear. Es más, no solamente voy a decir puede titubear, mi fe va a titubear en algún momento de mi vida y tu fe también, aunque a veces no queremos reconocerlo, porque nuestra fe no es perfecta. No es perfecta. No fue perfecta la fe de Abraham. Este hombre al que Hebreos 11 coloca como el padre de la fe fue un hombre que también tuvo momentos de duda. Finalmente el verso 6 va a declarar que creyó en el Señor, pero aquí hay un momento de duda, de preocupación, de incertidumbre. Finalmente Dios va a ganar y no va a haber argumentos, no va a haber más dudas, no más equívocos en el caso de Abraham. Él va a creer a Dios, pero su vida no va a llegar a ser perfecta porque creyó a Dios en ese momento. Va a seguir teniendo luchas, va a seguir teniendo momentos difíciles. Dice Warren Wiersbe, tu vida es tan grande como tu fe y tu fe es tan grande como tu Dios. Si pasas todo el tiempo mirándote a ti mismo, te desanimarás. Pero si miras a Dios por fe, serás alentado. Dios es nuestro escudo, Dios es nuestra recompensa, Dios es nuestra protección y Dios también es nuestra provisión. Hermanos, esta es una realidad. Si pasamos todo el tiempo mirándonos a nosotros mismos o vivimos vidas ensimismadas, pues, vidas donde pareciera ser que lo más importante somos nosotros y nos perdemos de que realmente es Dios quien es el dueño de nuestra historia, no vamos a poder cruzar o caminar en la fe que Dios quiere que andemos. Observa cómo Dios está disponible para protegernos, cómo Dios está disponible para proveernos. Pero la gente siempre está hablando de protección y de provisión. Cada vez que hay una campaña política, los políticos aseguran que nadie te va a proteger como él y que nadie te va a proveer como él. Y esa bandera y ese discurso ha vendido y ha funcionado una y otra vez, no importa el color del partido. Pero el único que no va a fallar en ese sentido es aquel que fue un escudo, una roca, una protección y una salvación eterna para la vida de Abraham. Observen que Abraham y Sara están envejeciendo. Mientras Abraham está caminando desde que iniciamos con su vida en el capítulo 12, mientras Abraham está caminando y está peregrinando en la tierra, Abraham y Sara están envejeciendo y cada día que envejecen, la promesa se hace más difícil de cumplir. Por lo menos para él y para Sara. Sabemos que para Dios no había dificultad, pero mentalmente o humanamente la promesa se está alejando de ellos. Así que una de las lecciones básicas en la escuela de la fe es que la voluntad de Dios debe cumplirse a la manera y en el tiempo de Dios. El hijo de la promesa, que nosotros sabemos que va a nacer y que se va a llamar Isaac, el hijo de la promesa viene en el tiempo y en la manera que Dios había decidido que eso pasara. Pero mientras eso llega, entonces Dios tiene que enseñar a Abraham a caminar solamente en fe. Así que él sigue en esa noche oscura de su alma. Y debo recordarte y debo recordarme
que incluso en la noche más oscura de nuestras almas, todavía podemos voltear al cielo y ver las estrellas. Y todavía cuando podemos voltear al cielo y ver las estrellas, podemos recordarnos Salmo 147 que dice, Dios llama a cada estrella por su nombre. Entonces, hermanos, yo no sé si ahora mismo tú estás viviendo en la noche más oscura de tu alma, pero si volteas al cielo y ves estrellas, recuerda que hay un Dios que creó el universo, que llama a esa estrella, a esas estrellas por su nombre. Así que Abraham está mirando alrededor, tratando de resolver el problema, tratando de apostar a uno de los hijos de sus siervos para que se convierta en su heredero. Pero la respuesta de Dios para Abraham no es mirar a su alrededor. La respuesta de Dios para Abraham es mirar hacia él como escudo. Y yo sé que en el intento de nuestra carne siempre vamos a mirar alrededor de nosotros para tratar de tener la respuesta. En el intento de nuestra carne siempre vamos a buscar la relación que mejor acomode para resolver este problema. La persona, la relación que mejor acomode para poder resolver esto. Pero la respuesta sigue siendo la misma. Voltea arriba, no a los lados. No a los lados. Esa palabra creer es importante en el versículo 6, porque es una palabra que nos introduce a un gran tema en todas las escrituras. Somos llamados a creer las promesas de Dios. Ese llamado que hubo a Abraham de creer las promesas de Dios sigue siendo un llamado para nosotros. Pero creer la promesa de Dios puede llegar a ser un recurso al que simplemente utilizamos como un mero formulismo religioso. De nada nos servirá una promesa de Dios si nosotros no la creemos y actuamos de acuerdo con ella. Véanlo en el caso de Abraham. Abraham ya había confiado en la promesa de Dios. ¿Cómo sé que ya había confiado? Cuando Dios le da promesa en Génesis 12, él va a dejar la tierra, él va a salir de Ur de los Caldeos, él va a demostrar esa fe al salir e ir rumbo a Canaán. Pero ahora en el 15:6 tenemos la primera referencia en la Biblia sobre la fe de Abraham. La primera referencia sobre la fe de Abraham. La mayoría de nosotros tenemos de memoria Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si tú quieres saber cuál es el Juan 3:16 del Antiguo Testamento, aquí está. Génesis 15:6. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Solo hay 5 palabras en el original, en el idioma original de la Biblia o del Antiguo Testamento, el hebreo. Solo hay 5 palabras en este versículo. 5 palabras que encierran realmente un gran contenido. Este pasaje va a ser tan importante en el Nuevo Testamento que va a ser citado 3 veces. Gálatas 3:6, Romanos 4:3 y Santiago 2:23. Va a ser citado 3 veces para demostrar que los santos del Antiguo Testamento y los santos del Nuevo Testamento son salvos de la misma manera. ¿Cuál es esa manera? Cree en el Señor Jesucristo. Y es que muchas veces nos hemos preguntado, pero ¿cómo fueron salvos Abraham, Moisés, David, los santos del Antiguo Testamento? Hermanos, fueron salvos de la misma manera que un pecador es salvo el día de hoy, creyendo en Dios. No hay más explicación y claramente Génesis 15:6 te lo dice.
Abraham creyó a Dios. ¿Qué parte de Dios creyó Abraham si todavía el hijo no ha muerto en la cruz? El pasaje te lo dice claramente. Creyó que Dios era un salvador. No tenía toda la explicación que tú y yo tenemos acerca de la salvación. Pero las tres palabras que destacan o que son realmente importantes de Génesis 15:6 y de estas citas del Nuevo Testamento es creer, ser contado y recibir la justicia de Dios. El hombre que cree es contado delante de Dios como bueno y se le acredita la justicia de Dios. Entonces, literalmente, cuando la Biblia dice que Abraham creyó a Dios, literalmente lo que esa expresión comunica es que Abraham dijo amén a Dios. ¿Puedes entender eso? Dios se presenta delante de Abraham y le dice, yo soy tu Salvador. Y lo que Abraham responde a eso es, amén. Lo creo. Lo creo. La palabra hebrea traducida allí para creer o para creyó es que Abraham se apoyó en todo el peso de Dios. Es decir, cuando él dijo, yo soy tu Salvador, Abraham creyó en esta palabra descansando en Dios, no descansando en sí, porque no era en sí que Abraham tuviese algo especial. Él se apoyó totalmente en la promesa de Dios y ese Dios era el Dios de la promesa. Por lo tanto, no somos salvos haciendo promesas a Dios. Yo sé que todos algún día hemos hecho promesas a Dios. ¿Has hecho alguna vez una promesa a Dios? ¿Sí? Todos, ¿verdad? No intento ridiculizarte, pero si sacas las cuentas de todas las promesas que has hecho a Dios, te vas a dar cuenta de algo. ¿De qué te vas a dar cuenta? De que casi, si has dicho 1000 promesas a Dios, 2000 has incumplido. Pero cuando Dios da una promesa, Él no falla. Entonces, Abraham no se puede confiar en la promesa que Abraham haga a Dios. Abraham lo que va a hacer es confiar en la promesa que Dios le ha hecho a él. Yo soy tu Salvador. Yo soy tu Salvador. La salvación es un don de gracia y se recibe por fe. Efesios 2:1. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Dios nos dio vida. ¿Cuál era nuestra condición? Mortandad espiritual. Y luego en el verso 8 y 9 de Efesios 2. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces observa algo, el camino de la salvación no ha cambiado desde el libro de Génesis. El camino de la salvación trazado desde el libro de Génesis te dice, necesitas creer en Dios como Salvador para ser contado como justo delante de Dios. Así que la salvación siempre pertenece a hombres y mujeres, pero por la fe, se requiere la fe. Aunque las promesas de Dios pueden haber parecido exageradas para algunos, Abraham creyó que Dios le habló. Creyó en las promesas de Dios y entonces fue considerado un hombre justo. Ahora tienes ahora tienes Génesis 15:6. Y la pregunta que te tienes que hacer cuando lees Génesis 15:6 es, ¿crees tú? Abraham ya creyó. ¿Crees tú? ¿Crees tú que verdaderamente Dios es este Salvador? Verso 7. Y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas.
Entonces Abraham le preguntó, oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? El Señor respondió, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Abraham le trajo todos estos, los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves. Y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. Bueno, qué increíble. Dios le había dicho a Abraham que le iba a dar una gran tierra, la tierra de Canaán, a él y a sus descendientes. Y ahora nuevamente Dios está confirmando ese pacto. Te voy a dar la tierra de Canaán. ¿Por qué es importante eso? Bueno, porque la tierra es una parte importante del pacto de Dios. Es en la tierra de Israel que se promulgó el drama divino de la historia de la salvación. Es en este lugar donde van a suceder grandes eventos del Antiguo Testamento, y es en este lugar donde se va a preparar el ambiente para que finalmente el Redentor muera en la gran ciudad de Jerusalén. Todo esto va a preparar la historia de la salvación. Pero ahora vean que Abraham le pide una confirmación de esta promesa del pacto a Jehová. Y él proporciona esa confirmación a través de una forma común utilizada para pactos y contratos en el oeste medio, que era la tierra que rodea Canaán en el Antiguo Testamento. Hoy en día los hombres firmarían un contrato, un convenio, llegarían a algún acuerdo de algún tipo, pero en la antigüedad, es decir, en el día de Abraham, los hombres cortaban animales por la mitad y entonces las partes caminaban sobre esos animales cortados, confirmando así el pacto. Es decir, cortabas estos animales, ponías una parte acá, ponías otra parte acá, y la gente que entraba en el pacto cruzaba sobre esos animales cortados. Vean cómo lo dice Jeremías 34, 18. Y entregaré a los hombres que han transgredido mi pacto, que no han cumplido las palabras del pacto que hicieron delante de mí, cuando cortaron en dos el becerro y pasaron entre las dos mitades. Bueno, entre el día de Abraham y de Jeremías hay cientos de años, y observen que la forma de firmar un contrato es el mismo: cortar a esos animales en dos partes, ponerlos de uno y otro lado, y entonces las partes pactantes cruzar por allí. Esa era la forma de hacerlo. La palabra hebrea para pacto está arraigada a la palabra cortar. Así que si entendemos la naturaleza de estos contratos, sabemos que Abraham solo estaba pidiendo a Dios algo sencillo: firma el contrato. Ya me diste una promesa, Señor. Es la manera de decirle de Abraham. Ahora firma el contrato. Abraham cortó 3 animales por la mitad, una vaca, una cabra y un carnero, y creó un camino entre las piezas de los animales muertos. Yo sé que este es un texto misterioso porque introduce una serie de preguntas interesantes, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué Abraham ahuyentó las aves de rapiña? ¿Por qué Abraham estaba tan preocupado de que no se alimentaran esas aves con la carne muerta? ¿O qué es la luz y el horno humeante que pasó a través de las piezas? Bueno, son preguntas interesantes. Pero simplemente, si traemos algunas imágenes que las propias escrituras nos dan,
Bueno, comparando las escrituras con las escrituras, encontramos que las aves del aire pueden representar a Satanás intentando robar la palabra o el pacto al pueblo de Dios. ¿Se acuerdan lo que sucede en la parábola del sembrador? Cuando el sembrador sale a tirar semilla y esa semilla cae ahí en el camino, que no profundiza, que queda sobre el camino, dice que más tarde las aves vienen y quitan esa palabra. Bueno, eso es muy visible a la luz de la parábola del sembrador. Cuando entiendes que hay gente tan emocionada porque ha escuchado algo del Señor y Dios, oh, sí, pero si te das cuenta muchas veces a la vuelta de 2 o 3 horas, las aves vinieron y quitaron esa semilla y ahora todo el gozo se fue al pozo y estás más triste que como estabas al principio. Entonces Abraham aquí está peleando con esta imagen. No es una imagen que nos dice mucho a nosotros en el día que está sucediendo, pero es una imagen que nos va a decir mucho más adelante. El humo es una referencia en muchas otras escrituras al juicio de Dios. La luz es una referencia en muchas otras escrituras a la verdad y a la salvación. Entonces observa cómo alrededor de lo que Abraham está haciendo al entrar en pacto, hay imágenes que para nosotros son muy, muy visibles en el resto de las escrituras. Aunque eso puede parecer raro, lo que Abraham realmente está pidiendo a Dios es una certeza, es una garantía de que verdaderamente Él ha dado una promesa que Él como Salvador va a llevar adelante. Verso 12. A la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham. El terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Hermanos, esto es increíble. Abraham está recibiendo una promesa en su día cuando no tiene a un solo descendiente, cuando todo está en embrión, cuando todo está en semilla. Isaac no ha nacido, por lo tanto no ha nacido Jacob. Si no ha nacido Jacob, entonces no ha nacido ninguno de sus descendientes que fueron los que finalmente llegaron a Egipto. Y todavía por si eso fuera poco, el Señor le pone tiempo a la estadía de la familia de Abraham en Egipto, 400 años. Verso 14, pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. En la cuarta generación, ellos regresarán acá porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Y sucedió que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre la mitad de los animales. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates, la tierra de los kenitas, los eneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Hacia el final del capítulo, Abraham ahora recibe una visión profética del Señor. Dios le proporciona una visión futura sobre los próximos 400 años. Aunque Dios ha prometido la tierra a los descendientes de Abraham, esta promesa no se va a cumplir de inmediato. Es decir, Abraham no está llegando a Canaán para él ser el poseedor de la tierra. De hecho, Abraham va a vivir en Canaán como un peregrino y como un extranjero. Va a ser cientos de años después que el pueblo de Israel va a entrar y va a poseer la tierra prometida. El libro de Josué nos relata de esa entrada. Así que va a haber un periodo de unos 400 años o más
en el que los hijos de Abraham trabajarían bajo la aflicción de un poder extranjero. ¿Qué es esto? Dios orquestaría los eventos de la historia para asegurar que Jacob, el nieto de Abraham, José y el resto de la familia llegarían a Egipto. Hay un dato tan interesante cuando José está muriendo en Egipto. José llega a ser el segundo hombre más importante en el reino de Egipto. Después de Faraón, solo José es el político o el gobernante más importante de todo Egipto. Pero cuando José está muriendo, José acude a la historia familiar. José sabe que el pueblo va a salir un día de Egipto. Y entonces José antes de morir dice, y cuando ustedes se vayan de Egipto, lleven mis huesos con ustedes. Bueno, finalmente José llegó. Llegó en un estado al que nadie le gustaría llegar a su tierra de provisión o de promesa, pero finalmente llegó. Llegó en estado de huesos, pero llegó. Lo que me encanta de José es que era tal su fe que él sabe, Dios va a cumplir su promesa, no me va a tocar verlo, pero cuando eso suceda, llévense mis huesos de aquí. Vean cómo Dios va armando la historia. Durante varios cientos de años, la familia de Abraham va a permanecer como esclavo en Egipto y todo va a ser con el fin de constituir el glorioso plan de Dios para la redención de Israel. La prueba en el desierto, la eventual toma de la tierra prometida. ¿Por qué Dios retrasar 400 años? Si Abraham ya está en Canaán, ¿por qué Dios esperar otros 400 años para cumplir su promesa? Bueno, Dios tenía un plan para la redención de su pueblo, como Dios también tenía un plan para el juicio de Egipto, como Dios también tenía un plan para el juicio de Canaán. Y según leemos aquí, la tierra aún tenía que esperar hasta que la corrupción de los cananeos alcanzara algún límite intolerable. Abraham va a aprender a esperar con paciencia y fe el cumplimiento de la promesa de Dios, aunque él no la vea totalmente. Y nosotros tenemos que aprender de esa historia que la espera en sí mismo es una prueba de fe. Nosotros tenemos que aprender que la espera en sí misma es una prueba de fe. Observa los salmos. ¿Cuántas veces la expresión esperaré en ti, confiaré en ti, se repite en el libro de los salmos? Así que a medida que confiamos en las promesas de Dios, también debemos creer que los planes de Dios nunca se ven frustrados. Déjame terminar el estudio ahí en el capítulo 15, porque creo que hay dos cosas que el capítulo nos muestran o nos enseñan acerca de cómo caminamos con Dios en fe y en obediencia. Cómo este pasaje me enseña a caminar con Dios en fe y en obediencia. Número uno, la Biblia tiene muchas promesas emitidas por Dios con respecto a nuestra salvación. Bueno, no eres Abraham y no soy Abraham y no estoy ahí cuando a mí el Señor no me ha dicho que me va a dar una descendencia muy grande. A mí el Señor no me ha dicho que mis descendientes van a ser como las estrellas en los cielos o como la arena en el mar. Bueno, ese fue Abraham. Pero la Biblia sí está llena de promesas que tienen que ver con nuestra salvación. Desde que fuimos salvos, el Señor nos está dando promesas que se van a cumplir, algunas rápidamente, otras a mediano plazo y otras a largo plazo. La última es la glorificación. Un día recibiremos un cuerpo nuevo, estaremos en la presencia de Dios con un cuerpo glorificado o resucitado. Bueno, eso no está sucediendo ahorita.
Eso no pasa como cuando me quiero poner a dieta y el médico o el nutriólogo o el cardiólogo o el como le quieras llamar o como se llame, te dice, señor, señora, usted tiene que perder 35 kilos de peso. No es como que yo llego a mi casa y me pongo a orar, Señor, pues has prometido que me vas a dar un cuerpo glorificado. Yo califico para que no te esperes hasta que muera. Mándamelo de una vez. Te voy a decir de una vez la respuesta. No, Dios no te lo va a mandar. Es más, deja de orar eso, porque eso sería como decirle, Señor, mátame. Vamos a recibir cuerpos glorificados en el último día, cuando el Señor ha resucitado a los muertos en Cristo primeramente y que seamos unidos con Él en las nubes. Entonces, aunque esa es una promesa de salvación, hay que esperar la cantidad de tiempo que Dios quiere que esperemos para nosotros recibir ese cuerpo glorificado. Sin embargo, la Biblia sí está llena de promesas de cosas que Dios va a hacer para la vida de un creyente durante nuestro proceso de santificación. Él va a seguir siendo tu escudo. Él va a seguir siendo misericordioso, benevolente, va a mostrar su amor una y otra vez para contigo. Te va a librar del lazo del cazador. O sea, la Biblia está llena de promesas para nuestro presente. Él se describe como un salvador, utilizando cientos de expresiones, formas e historias y ejemplos a lo largo de toda la Biblia. La Biblia misma está llena de promesas, por lo tanto, las preguntas que enfrentamos hoy son las mismas que enfrentó el viejo Abraham. ¿Estaremos dispuestos a aceptar lo que la palabra de Dios nos dice? ¿Creeremos que Dios es bueno para cumplir sus promesas con nosotros? Él es realmente nuestro escudo y nuestro salvador, como lo fue para Abraham, el padre de todos los creyentes. Así que la Biblia contiene muchas promesas. Número 2, la Biblia nos dice que los mansos heredarán la tierra. Aunque Abraham estaba literalmente queriendo heredar la tierra de Canaán, el Sermón del Monte, otros pasajes de las Escrituras claramente nos indican que en los mansos heredarán la tierra. El cumplimiento de la promesa de Dios viene de diferentes maneras, en diferentes momentos. La simiente fiel de Abraham heredó la tierra prometida y la simiente de creyentes ahora continúa heredando toda la tierra como se prometió. Vemos que millones de creyentes siguen los pasos de este padre de la fe y cuando lo hacen, heredan porciones más grandes del mundo, gobiernan sus familias para Cristo, a veces gobiernan comunidades de acuerdo con los principios contenidos en la palabra de Dios. Sin embargo, creemos con Abraham que hay un país mejor y una consumación final de esa gran promesa que será nuestro gran final con el Señor. Bueno, yo sé que estas historias no son como muy comunes en nuestros días, pero cuando sabes de un empresario que el, el día comienza laboralmente a las 7 de la mañana, pero resulta que este empresario tiene un devocional para todos sus trabajadores de 7 a 7:25 de la mañana y antes de que se prenda cualquier máquina o antes de que se haga cualquier cosa en esa empresa, primero se lee un pasaje de las Escrituras, se dirige una palabra y se ora. Bueno, ese hombre está heredando la tierra. No es posiblemente el país, posiblemente no es toda la comunidad, pero esa tierra está siendo heredada. Los mansos están heredando la tierra. Cuando un padre toma tiempo en sus devocionales familiares para decir, Cristo es el Señor, ese padre está heredando la tierra. No son todas las familias de su cuadra, pero es esa familia heredando la porción de tierra que están pisando con sus pies. Vean Hebreos 11:10 para terminar. Porque esperaba, hablando de Abraham, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y cuyo constructor es Dios. Y luego el verso 16. Pero en realidad
anhelan una patria mejor, es decir, la celestial, por la cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Una ciudad. Entonces heredamos la tierra desde nuestra casa, desde el lugar donde trabajamos, desde una iglesia local. Cuando decimos Cristo es el Rey, Cristo es el amo, Cristo es el gobernante. Y lo vamos haciendo no con pasos agigantados, pero lo vamos haciendo poco a poco, momento a momento, situación tras situación. Cuando tú llegas a un hospital porque hay una noticia mala de que alguien está muriendo, de que alguien que está accidentado ha llegado y se está debatiendo entre la vida y la muerte, o has llegado porque un ser querido ha muerto y entonces tú llegas y tomas ahí el momento para orar. Bueno, estás heredando la tierra, hermano. Yo he llegado a orar por pacientes a cuartos de hospital y cuando he llegado a orar por estos pacientes, yo comienzo a orar por las enfermeras que van a estar en quirófano, por los doctores que van a estar en quirófano y siempre tengo la misma respuesta si hay un médico o hay una enfermera en el hospital. Siempre es una respuesta positiva. Qué bueno que llegó antes de que entráramos. Una vez una enfermera me dijo, de todas las veces que he escuchado a alguien orar, nunca había escuchado que alguien orase por el equipo médico. Hermanos, estamos heredando la tierra y esa expresión significa simplemente esto. Vamos poseyendo la tierra un paso a la vez o una palabra a la vez cuando decimos Cristo es el Señor y el gobernante de nuestras vidas. Entonces Dios es fiel a sus promesas. Dios ratificó la promesa de la tierra y la promesa de una gran posteridad a los hijos de Abraham. Él firmó el contrato y nosotros continuaremos siendo testigos del cumplimiento de esta promesa. Mientras tanto, nos corresponde a nosotros, como hijos de Abraham, simplemente creer en la palabra de Dios dada a nosotros. ¿Qué hace un hijo de Abraham? ¿Por qué es que podemos decir que Abraham es el padre de la fe? Porque como hijos nos toca hacer lo que él hizo, creer en la promesa que Dios ha dado a nosotros. Oremos. Señor, queremos darte gracias, porque cuánta bendición hay en entender que tú eres escudo nuestro, que tú eres nuestro gran Salvador. Estábamos perdidos, estábamos errantes, como dice Efesios 2, estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, y tú tuviste a bien derramar tanta gracia sobre nuestras vidas. Señor, ¿qué sería de nosotros si tú no hubieses derramado esa gracia? ¿Dónde estaríamos? Pero tuviste a bien hacerlo, llamarnos, transformar nuestras vidas, nuestras mentes, nuestras almas, darnos un nuevo corazón, darnos una nueva mente, darnos un nuevo sentido en la vida. Quisiéramos acercarnos con toda confianza y con toda seguridad y poder creer en ti como nuestro único Rey, como nuestro único Señor, como el único que verdaderamente puede obrar en nosotros para tu gloria. Así que pedimos que lo hagas. Perdona nuestra incredulidad, perdona cuando titubeamos en la fe, perdona cuando nos equivocamos para no confiar en ti como tú nos llamas a hacerlo. Y danos siempre la convicción, Señor, de que tu palabra es lo mejor. Aún en las oscuras noches del alma, permítenos encontrarnos contigo y saber que tú eres el Dios que guardas nuestras almas. Ciertamente, Señor, somos mente, pero también somos emociones. Permítenos no desequilibrarnos. Permite que no seamos dominados por nuestras emociones de tal manera que nos olvidemos de la fe y de la convicción que debe gobernar nuestra mente.
A la inversa, Señor, permítenos no negar que somos seres emocionales y que vamos a estar, mientras no llegamos a casa, vamos a estar en estos momentos altos y bajos de nuestras emociones. Pero cuando así sea, permítenos refugiarnos en ti como el único sustento que nuestra alma verdaderamente necesita. Así que rogamos, Señor, que tú seas en nosotros y con nosotros para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en este momento, te damos gracias y te adoramos, bendito Señor. Amén y amén.